tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos al podcast de Vox. Hoy vamos a hablar del sector primario, de la crisis de la agricultura, de la ganadería, del transporte también, no solamente en España, prácticamente en toda Europa, con movilizaciones que son muy importantes y que hacen que las instituciones se planteen un cambio sustancial para intentar paliar los efectos, ya digo, muy importantes, en algún caso dramático, para un sector del que, de alguna manera, vivimos todos, de manera directa o indirecta. Tenemos una mesa muy representativa con Ricardo Chamorro, diputado nacional en el Congreso. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Gracias por estar con nosotros. Tenemos a distintos consejeros, cada uno de ellos va a dar su punto de vista y una perspectiva lo más certera posible de los problemas que afectan a las regiones donde son consejeros, todos ellos naturalmente consejeros de Vox. Vamos a saludar a Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León. ¿Qué tal, Buenos Gerardo? días. Gracias, Rafa. Encantado. A todos los televidentes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a saludar a Ángel Samper, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a saludar también a Ignacio de Higuero, consejero de Gestión Forestal y Medio Rural de Extremadura. ¿Qué tal, don Ignacio? Muy bien, fenomenal, muchas gracias. Bueno, pues si te parece, Ricardo, vamos a dar una perspectiva primero nacional. ¿Qué es lo que ha llevado al sector primario español a presentar estas reivindicaciones, estas protestas al comisario de la Unión Europea? Bueno, no solo es en España, es en toda Europa, como habéis podido ver, en Alemania, en Holanda, en Francia, y por eso es muy importante lo que se va a hacer aquí en la Unión Europea, aquí en el Parlamento y en la Comisión de Reivindicaciones, porque todo esto deviene de una serie de normativas que se han desarrollado a través de la Unión Europea. El Pacto Verde Europeo, que se planteó y se impulsó por von der Leyen, que es, como sabéis, la comisaria europea, en el año 2019 se impulsó, en el año 2020 se votó. Solo Vox votó en contra de los europarlamentarios europeos que están aquí representados, y el desarrollo de ese Pacto Verde Europeo, que deviene también de los acuerdos de París y de otra serie de normativas climáticas a nivel global, pues ha dado lugar a una falta de rentabilidad por parte de las explotaciones agrarias por toda esa burocracia verde que se ha desarrollado a través del Pacto Verde. Luego, otra cuestión también es muy importante que están reivindicando en contra los agricultores es de la Agenda 2030, que es una agenda que también deviene de todas estas normativas globalistas en las cuales también les están poniendo cada vez más trabas, toda esa burocracia, los costes de producción más altos, y también otra de las grandes preocupaciones es la sobreoferta de productos que vienen de fuera de Europa, extracomunitarios, que no cumplen las mismas normas de trazabilidad a nivel de fitosanitario, y cuando hay una sobreoferta de productos que vienen de fuera en el mercado único europeo, pues al final lo que hacen es que bajan los precios y los agricultores y ganaderos españoles no pueden cubrir los costes de producción ni pueden competir con esos productos que vienen de fuera, y lo que les hacen es que volvemos otra vez a la falta de rentabilidad. Es decir, si no hay rentabilidad en las explotaciones agrarias y ganaderas, pues no hay sostenibilidad, la gente tiene que abandonar las tierras de cultivo, sus explotaciones ganaderas, agrarias, y todo eso es una burocracia, como he dicho antes, que afecta a todos los sectores agrarios, tanto a la ganadería con las leyes de bienestar animal, el tema del regadío, que hablaremos después también, el tema del agua, el tema de los fitosanitarios, el tema de los antibióticos. Es toda una burocracia brutal para el sector agrario europeo, mientras los acuerdos de libre comercio que estábamos hablando antes, que son bastante opacos, hacen que entren millones y millones de productos de fuera que compiten con nuestro sector agrario, y al final pues hace que nosotros no podamos competir los europeos. Y rompe además los principios fundamentales de la política agraria común, de cómo se estableció esa política agraria común. Es decir, están acabando con el espíritu europeo de la política agraria común por unas normativas globalistas que están acabando con nuestro sector. Enseguida vamos a entrar en más consideraciones a nivel nacional, por así decirlo, pero quiero ir en primer lugar con el consejero Ignacio de Higuero, que nos tiene que dejar en unos instantes para hablar de un asunto especialmente importante en España. De hecho, escuchábamos hace muy pocas fechas al presidente de Vox, Santiago Abascal, referirse de una manera expresa a ese proyecto Tierra de Barros, que yo creo que es fundamental para entender un poco de lo que estamos hablando, consejero, ¿no?
Sí, pues desgraciadamente la transformación en regadío de 15.000 hectáreas en la comarca Tierra Barros, que es el futuro de esa comarca, el futuro de Extremadura y el futuro del sector primario, y de 1.200 regantes, sus sueños se están viendo desvanecidos por la mala gestión que hizo el Partido Socialista durante los últimos 8 años en Extremadura. Hoy he venido aquí a intentar solucionar con el comisario, desbloquear esta situación para que ese regadío sea viable o ellos lo vean viable. Desde el Gobierno de Extremadura y desde Vox creemos en ese proyecto, creemos en la viabilidad del proyecto, creemos en el regadío, creemos que es la única manera de fijar población y crear riqueza en la zona, y nos apoyan los 1.200 comuneros de la comunidad regante, sus familias, toda la comarca Tierra Barros y toda Extremadura. Hemos venido aquí a intentar solucionar ese problema, desbloquear ese problema y que nos den una solución. Extremadura, desgraciadamente, no tiene infraestructuras, estamos muy a la cola, desgraciadamente, en todos los aspectos, y es fundamental para Extremadura que este proyecto salga para adelante y lucharemos por él hasta el final. No vamos a perder mucho tiempo en este podcast en las luchas partidistas, consejero, pero la verdad es que llama mucho la atención cuando uno mira un poco la letra pequeña del proyecto y se da cuenta de la envergadura y de la importancia que tiene. ¿Cómo es posible que el Partido Socialista, el Partido Popular hayan estado durante todos estos años atrás dejando pasar el tiempo sin sacar adelante una cosa que es tan importante para todos los extremeños, ¿no? O sea, los últimos 8 años ha gobernado el Partido Socialista en Extremadura, y yo creo que su desidia y su abandono de todo el campo, nos hemos encontrado en la situación como está. Tenemos una carta firmada por el antiguo presidente de la Junta donde se compromete a abandonar el proyecto hasta que Europa nos dé el visto bueno. Recibimos una carta de Europa la semana pasada donde tampoco son muy específicos. Nos invitan a que no vean viable el proyecto ni que los fondos sean viables. Hemos mandado una pregunta a Bruselas, esperemos que nos la contesten hoy o lo antes posible y que nos digan cómo puede ser viable el proyecto, porque es fundamental para el desarrollo, sobre todo de Tierra de Barros y de Extremadura. Pues no le entretenemos más, consejero, que sabemos que tiene otras ocupaciones urgentes. Gracias por habernos acompañado estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros. Muy agradecido. Gracias. La pregunta sería, Ricardo, y enseguida os pido también opinión, consejeros, si realmente Europa es sensible a las demandas de las distintas regiones, no solamente de las naciones que se representan a través de los distintos representantes públicos, sino en concreto, por ejemplo, un proyecto como el que acabamos de hablar. ¿Tiene capacidad, quiere atender y quiere escuchar la Unión Europea? ¿El Parlamento Europeo en este caso? Bueno, esto yo creo que son también políticas transversales, es decir, afectan a todas las regiones. Es verdad que hay particularidades, pero el ataque al regadío es una cosa generalizada, y sobre todo en España, claro, en el caso de la ministra Teresa Ribera, que es la jefa del ministro de Agricultura, porque el ministro de Agricultura al final está haciendo en toda esta materia lo que le dice Teresa Ribera, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, por ejemplo, y en otros que hemos visto también de ataques directos a lo que es el regadío, hombre, si tú estás atacando a los agricultores y diciendo que la sequía es culpa de los agricultores, estás diciendo que la contaminación es culpa de los ganaderos y cosas de este tipo, que está diciendo la señora Teresa Ribera, el otro día lo dijo en una entrevista en F-Agro, evidentemente, pues Europa es sensible. Es que Europa es la que ha impulsado también estas políticas verdes, ¿no? Entonces, si la ministra española, más luego el ministro de Agricultura, más luego los comisarios aquí europeos o las autoridades de aquí de Bruselas, se conforman en ese ataque al regadío y consideran que es malo por este pacto verde y toda esta normativa, pues al final se paralizan los proyectos que son tan importantes como ha dicho el consejero, porque arraigan población, multiplican la población donde hay regadío, crean miles de empleos y es una solución contra la despoblación, que es un problema que tenemos en España, las zonas rurales, que es el 85% de nuestro territorio nacional. Bueno, la verdad es que para mí es una auténtica suerte poder hacer esta grabación, este podcast, para todos nuestros espectadores y oyentes, porque estoy con hombres que, además de ser consejeros y buenos consejeros, y buenos políticos y gestores, son personas que conocen profundamente el sector primario. Es decir, son hombres que han estado muchos años y que tienen un conocimiento concreto, reconocido además, en este caso hay que decirlo, por muchos años de experiencia que les avalan. Vamos a preguntarle al consejero Gerardo Dueñas cuáles serían en este momento las principales reivindicaciones que presentarían, en este caso al comisario, relativas a Castilla y León, por ejemplo, centrado en el tema medioambiental, que me parece que es importante, ¿no? La verdad es que, como antes comentaba Ricardo,
la Comisión ha ido creciendo en intervencionismo por un lado y en política medioambiental por otro. Y se ha olvidado de lo que sería y de lo que es la pieza clave que yo creo que íbamos a reivindicar todos, que es la defensa de nuestros agricultores y ganaderos. O sea, todos los pilares políticos de la Unión Europea tienen que pasar por el productor, por el agricultor y por el ganadero, y no por otra serie de políticas transversales a nivel de medio ambiente que tanto a corto como a medio plazo lo que hacen es dificultar esa viabilidad de las explotaciones. A corto tenemos el Plan Estratégico de la PAC. Ahí Castilla y León ha presentado un documento conjunto al Ministerio para que se traslade a la Comisión con el conjunto de organizaciones agrarias, donde fundamentalmente intentamos simplificar, intentamos quitar burocracia administrativa, intentamos quitar determinados requerimientos medioambientales que en muchas ocasiones vemos que no tienen ese plus de verdad de conservación del medio ambiente, y también nos hacemos una pregunta, y es cómo lo que era el pago verde por el greening ahora se transforma en una obligación, como es la condicionalidad reforzada, que no solamente no se compensa, sino que le exige más al agricultor y al ganadero, y de alguna forma eso tiene una repercusión negativa en su viabilidad. Y a medio y largo plazo, que también lo hemos comentado un poco en la mesa, lógicamente todas las estrategias derivadas de la Agenda 2030, todo lo que ha sido ese desarrollo del Pacto Verde Europeo, con esa reducción de fitosanitarios, de fertilizantes, con la obligatoriedad de que el 2030 tengamos el 25% de producción en ecológico, o sea, determinadas cosas que son imposiciones programáticas y con una aplicación temporal concreta, evidentemente es algo que hay que intentar modificar. Hay que intentar eliminar parte de esas estrategias que nos hacen no competir con terceros países, y en otros casos en los que a lo mejor podemos coincidir más o menos, intentar que ese proceso sea un proceso mucho más consensuado con el sector y lógicamente mucho más largo en el tiempo. El sector primario tiene una importancia evidente en una comunidad tan grande como es Castilla y León. Hablemos también, Ángel Samper, de la situación en Aragón, de cuáles son las reivindicaciones que les gustaría plantear, en este caso al comisario europeo. Bueno, yo no me voy a repetir porque lo ha expuesto muy bien Ricardo y lo ha expuesto muy bien Gerardo, y son comunes. Las reivindicaciones en materia de burocracia, de limitaciones, todas estas limitaciones que estamos teniendo están llevando a la situación que tenemos ahora. Pero desde Aragón, desde el minuto número 1, yo lo que hago es trasladar, porque en el momento que representas a Vox es fácil intentar ponerte estereotipos. Claro. Y nosotros no buscamos soluciones por llevar la contraria, por crear oposiciones gratuitas. Estamos denunciando algo que también digo que tenemos que ser hábiles, entre comillas, porque la habilidad nuestra es estar con el interés general y con el interés de todos, hábiles para llevar este problema, y lo digo a los agricultores. Yo vengo del terruño, vengo de la agricultura, la experiencia, como bien has apuntado, es de toda la vida. A los 12 años ya empecé con esto, o sea que algo debo de saber. El relato lo tenemos que elevar al consumidor. Entonces, en materia de limitaciones es fácil de entender cuando decimos que toda limitación que tiene que haber en todo lo que hacemos, en la relación directa que tenemos con el suelo, con el agua y con el aire, en materia de responsabilidad, que quede bien claro, que lo decimos los consejeros de Vox, tenemos que cuidar todo lo que hacemos, y por supuesto que lo hacemos. Pero este respeto tiene que estar siempre en respuesta directa a lo que los comités científicos nos dicen y avalan. Y el problema del Parlamento Europeo y el problema de las políticas europeas es que se lo han pasado a la torera. Claro. Y han elevado materia ideológica que está llevando, y denunciamos a los lineales. Tenemos un problema muy serio porque están elevando materia ideológica por encima de esas limitaciones y de esa respuesta a los comités científicos, que hace que determinados productos no solo están haciendo la vida imposible a los agricultores en dos cuestiones: la burocracia asfixiante y la menos renta que están teniendo, que son dos cuestiones fundamentales, sino que el consumidor tampoco puede pagar determinados productos por esta política excesiva europea que está haciendo que determinados productos de los lineales
no sobre todo las personas mileuristas pues no puedan adquirir determinados productos. Claro. Y esto hay que denunciarlo, porque es antisocial. Voy a saludar también y agradecer además su presencia con nosotros al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Valenciana, don José Luis Aguirre. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos al programa y permitirnos dar publicidad del trabajo que estamos haciendo. Encantados, claro que sí. ¿Quién no se ha tomado alguna vez una buena naranja preparada en Valencia o quién no ha disfrutado de una maravillosa y espectacular paella? Bueno, pues de las naranjas y del arroz y de la sequía, por ejemplo, consejero, tenemos que hablar también en este asunto, ¿no? Sí, pues efectivamente tenemos unos problemas derivados en todos los temas del sector primario, concretamente los que me comentas. Sí puedo decir, para no repetir lo que ya estamos comentando todos, por ejemplo, hablar de alguna de las soluciones ante los problemas que nos hemos encontrado. Por ejemplo, hemos tenido recientemente pues unas importaciones de naranja procedente de países terceros, de países extracomunitarios, donde no se exigen los mismos requisitos de calidad, de tratamientos, de trazabilidad que a los productos propios de la Unión Europea. Tanto es así que por el puerto de Castellón han entrado en esta misma campaña pues toneladas de naranjas. Esta ha sido una campaña que ha habido una menor producción por diferentes circunstancias, por la sequía, por los cambios climáticos, por unas granizadas que hubieron, en fin, ha habido una menor producción y esto pues ha hecho que los comercios hayan traído, se haya importado naranja de países terceros. Evidentemente es una actividad legal y por eso se ha hecho. Lo que hemos hecho desde nuestra consejería es hemos multiplicado un 375% las inspecciones que estaban en nuestra mano para perseguir el fraude, para perseguir el etiquetado fraudulento, para que se quede claro cuál es la naranja procedente de Valencia, de Castellón o de Andalucía o de Alicante y los cítricos que vienen de fuera, para que entonces se han multiplicado, le digo, en un 375% las inspecciones en puerto. También en cuanto al arroz, pues proponer soluciones. Mi primer viaje a Bruselas, un viaje relámpago también parecido a este, de un día ida y vuelta, aprovechamos para reunirnos con el comisario y explicarle. La situación fue cuando al inicio de campaña detectamos que habíamos tenido una muy baja producción en determinadas variedades, concretamente el arroz bomba, que es uno de los que más se utiliza para la paella, por una enfermedad, por la piricularia, un hongo que fue consecuencia de no poder utilizar un producto, un fungicida, con una efectividad demostrada que era el triciclazol. Lo que estaba prohibido, se supone, por la normativa. Exacto. Pues precisamente entonces la Comisión propuso que se importara, como en Europa necesitaban arroz, que se importara arroz de Myanmar, de la antigua Birmania, con unos índices 10 veces superiores a los que se permitía al arroz español, al arroz europeo. Entonces vinimos para explicar que no se podía consentir eso. Primero, si no se había permitido al arroz a los agricultores europeos utilizar el triciclazol, no se debía comprar arroz de países terceros que habían utilizado y autorizarles un límite máximo de residuos superior. En aquel entonces aparte de planteárselo a la Comisión, estuvimos hablando con grupos parlamentarios, estuvimos en una rueda de prensa y bueno, lo cierto es que se ha conseguido que aquella propuesta pues se votara en contra por la mayoría de los parlamentarios europeos y que no se autorizara esas compras de arroz de países terceros con ese exceso de producción. Si está demostrado que es un producto que no es dañino para la salud, lo que debería hacer es permitirse a los agricultores europeos utilizar esta variedad. De todos modos, en la Consejería de Valencia de Agricultura, estamos fomentando la investigación de nuevas variedades resistentes a estos hongos para poder sustituir a estos productos. Pero claro, todas estas investigaciones pues son muy largas y tienen, porque nosotros, como comentaba el consejero Samper, trabajamos a largo plazo. No se trata de hacer un trabajo para ganar las elecciones, sino de conseguir ofrecer a los agricultores variedades que sean más resistentes a estas cosas. Permítame, consejero, que subraye una cosa, porque tenemos que pensar en los espectadores y oyentes que no dominan estos temas y que muchos de ellos pueden decir, hombre, a lo mejor se está hablando de reducir
los niveles de calidad. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que hay que encontrar un equilibrio entre la calidad y las posibilidades de competir en un mercado internacional, que no es un equilibrio fácil. O sea, por eso me ha parecido muy interesante esa perspectiva de que hace falta tiempo para poder encontrar soluciones que, conservando la calidad, puedan hacer competitivo el producto español en un mercado tan difícil. Quería, Ricardo, subrayar algo que me parece que es importante, que es cómo Vox, más allá, antes lo decía muy bien Ángel, de los clichés ideológicos, realmente con datos en la mano es el único partido que está al lado del sector primario y que, por supuesto, ha apoyado directamente todas estas protestas, ¿verdad? Sí, bueno, más allá de decir que nosotros estamos al lado, yo puedo pensar que los demás también lo estén diciendo. Nosotros con los hechos sí que hemos demostrado, con todas las iniciativas parlamentarias que hemos llevado a cabo y esa oposición al Pacto Verde, a esa burocracia verde, el tema de la recuperación de la preferencia comunitaria, lo que hablábamos de la reciprocidad es una barbaridad, lo que ha comentado como ejemplo está perfecto. Sí. Es decir, resulta que se ha permitido importar arroz con 10 veces más fitosanitarios que están prohibidos aquí en Europa, ¿no? Entonces, eso es una barbaridad y es un ejemplo clarísimo de que hay que hacer cambios. Y además, es muy importante todo lo que estamos defendiendo ya de cara a los que nos están viendo, a los ciudadanos, a nivel de la soberanía alimentaria. Hemos visto dos momentos muy importantes donde eso se ha hecho plausible, que es con el tema del COVID y con el tema también de la guerra de Ucrania. Es decir, Europa ha sido consciente de la importancia de que tiene la soberanía alimentaria o la autonomía alimentaria, la seguridad alimentaria, para darle de comer a todos los europeos. Y a pesar de eso, a pesar de que lo hemos visto claramente, que los agricultores han llenado nuestras despensas, los ganaderos, nuestros pescadores, a pesar de eso siguen con estas leyes que son absolutamente malas para el sector agrario europeo, y además que ya estaba avisado. Es decir, esto no es una cosa que nos venga de sorpresa. Ha habido informes, por ejemplo, del Departamento de Estados Unidos, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del 2020, que ya nos decía que todas estas normativas del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030 iban a llevar al cierre de explotaciones, a la deslocalización de la producción, e incluso informes de la propia Comisión Europea. Cuando se estaba pactando la reforma de la PAC, había informes de la propia Comisión Europea diciendo que todas estas normativas demagógicas que no se basan en criterios técnicos objetivos de ingenieros agrónomos o desde el punto de vista agronómico, etcétera, son solamente demagógicos, son solamente políticos, iban a ser letales para el sector agrario. Y por lo tanto, pues nosotros sí que nos hemos identificado siempre con las demandas del sector y hemos sido coherentes, porque otros que ahora están diciendo, porque hay elecciones que están con los agricultores y los ganaderos, no han votado lo que nosotros hemos votado, incluso nos han insultado cuando nosotros hemos hecho determinadas iniciativas diciendo que estábamos a favor de la autarquía por defender un principio fundamental de la política agraria común, que es la preferencia comunitaria, o defender nuestro sector agrario. Nos han insultado de todas las maneras posibles, ¿no? Y ahora mismo, como los agricultores han visto ya la materialización de todo lo que llevamos diciendo nosotros desde hace mucho tiempo, es verdad que sí tenemos simpatía y que sí se están identificando con nuestros mensajes porque nos ven coherentes. La gente no es tonta, yo creo que el pueblo al final pues se da cuenta de los hechos, ¿no? Sí, más bien me refería efectivamente a los hechos, porque no tenemos por qué dudar de las intenciones buenas de nadie, pero las intenciones se tienen que materializar. Pues nos tenemos que despedir, realmente no hay tiempo para más. Seguro que vamos a tener muchas más ocasiones para poder incidir y desarrollar estos puntos que me parece que son tan importantes. Creo que la opinión pública ha tomado conciencia de que esto no es un problema de un colectivo, esto es un problema que nos afecta a todos, de una manera directa o indirecta, pero nos afecta a todos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy desde Bruselas, en este podcast de Vox. Ha sido un auténtico lujo tener a Ricardo Chamorro, diputado nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A Gerardo Dueñas, José Luis Aguirre, Ignacio Higuero y Ángel Samper. Muchísimas gracias a todos y mucho ánimo en esta lucha que tenéis por delante. Gracias por estar con nosotros y hasta el próximo episodio del podcast de Vox.